Ahora, el tema es, ¿llegamos a octubre, el 26 de octubre, con este esquema? ¿O el gobierno va a estar obligado a reimponer el cepo o a hacer algo por el estilo? Ese es el peor escenario, por supuesto. Bueno, pueden llevar las tasas a niveles estratosféricos, sí, lo cual evidentemente transmite pánico, está lejos de calmar, pero bueno, evidentemente pueden secar la plaza. No sé qué es lo que van a hacer. Están en un gran problema que se fabricaron ellos en buena medida por esta arrogancia de un plan económico que ellos asumían de que era perfecto y era el mejor de la historia y no sé qué historia más. En fin, ahora yo creo que lo mejor que puede pasar es que llegue el 26 de octubre lo antes posible. Se fue Seila Pasarbacioglu, Seila del fondo, sí, que es una directora del SPR, ¿no? de una oficina, entiendo, importante, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de las políticas del Fondo Monetario. Y algunos interpretaron que esto podría tener que ver con el caso argentino. Quería saber no sé si vos sabés algo, tenés alguna interpretación de esto. Vi la noticia, sí, vi que en un medio de prensa salió como que se había ido por desinteligencia con el caso argentino. Sí, la política online publicó. Sí, yo sé. Me lo mandaron. Mira, la verdad no puedo ni confirmarlo ni desmentirlo. Lo que te puedo decir es que Seila estaba a cargo o está a cargo todavía, se va en noviembre, de probablemente el departamento más importante, si querés, para los países que tienen programas. SPR responde a Strategy and Policy Review, o sea, estrategia y revisión de política. Es normalmente en todos los programas el policía malo. Es el que tiene por función descubrir todas las inconsistencias de un programa, las inconsistencias con cómo el fondo trata a otros que le piden dinero, o la consistencia con lo que el fondo debería hacer, que es un trato similar, y por supuesto las salvaguardias que tiene el fondo para recuperar lo que está prestando. Cada vez que tenés un programa es el policía malo. El policía bueno siempre es el área el departamento que representa al sector, en nuestro caso era Hemisferio Occidental, que es el que tiene más relación con el país, el que conoce mejor los problemas, el que tiene más relación con los funcionarios del gobierno. Y por lo tanto es en general el más empático a las necesidades del país que está tratando. Así que ella seguramente, como todos los directores de ese departamento, que es uno de los más importantes, si no el más importante, pero seguramente el más temido por los directores que representan países, que tienen la desgracia de tener países con programas, siempre es el policía malo, con lo cual es muy probable que ella haya presentado objeciones respecto a que el fondo aumente su exposición con el principal deudor. Acordate que eso sienta un precedente, es decir, todos los que le piden plata van a decir, ¿por qué le vas a dar a la Argentina todavía más de lo que ya le diste? Y a mí no. Así que seguramente ella tuvo ese papel complicado, bueno, ese papel de bad cop, como le dicen. Ahora, si se fue por desinteligencia con el programa, no lo sé. La verdad que no lo puedo confirmar. Ni desmentir. Sí, es muy probable que ella haya planteado, a Argentina estás financiando de 1.300% de la cuota, le haces un programa de refinanciación, le amplias 20.000 millones de dólares extra. Y solo vamos a recuperar si... volvemos al 2017, la verdad. La posibilidad de Argentina de repagarle al fondo es que vuelva al mercado. Y que vuelva al mercado depende del resultado de octubre. 2019. Es lo mismo que pasó en el 2019. Si Macri ganaba, y bueno, entonces tal vez el programa funcionaba porque íbamos a poder volver al mercado y empezar a pagarle al fondo sin necesidad de que el fondo nos diera más. Era la única posibilidad de que el programa funcionara. Te aclaro que todos los programas, no solo el de 2019, 2017 o en el 2019 en este caso, todos los programas tienen por función que el país deje la muleta del fondo y vaya al mercado de capitales. Claro. A tasa. Ese es el objetivo de todos los programas, sin ninguna excepción.
Ahora, De modo que seguramente ella notó lo mismo, diciendo, bueno, pero volvemos a depender de un resultado electoral. no, pero además el gobierno firmó un acuerdo en abril con el fondo y aplicó un programa distinto. Además, porque el presidente... Aplicó un programa de no compra de reservas y la idea de que solo podías comprar en el piso de la banda, que era no comprar reservas, porque ahora el gobierno recuerda el paper de Krugman, que si tenés banda cambiaria, si funcionan, si generan credibilidad, justamente nunca toca el piso de la banda y nunca toca el techo de la banda, ¿no? Si vos le asentás la... No, la pregunta que te quiero hacer ahora, que es la pregunta que se hacen todos ahora en este momento. Salió Furiasi a decir tenemos 22 mil millones de dólares para vender en el techo de la banda. Ahí incluye también, evidentemente, el oro, la liquidez de los depósitos bancarios, de los privados, ¿no? Incluye todo, no solamente el acuerdo con el fondo. ¿Cuánto crees que el FMI? Pues es la pregunta que se hacen todos. Yo hablaba hoy con Martín Redrado y me decía esto, ¿no? Bueno, todos están haciendo la pregunta de cuánto efectivamente te deja intervenir el fondo si el mercado testea el techo de la banda o empiezan a comprar dólares particulares a ese precio de oferta de 1.470. Mira, Maxi, una vez que el fondo te da la plata es tuya. Y la usás como te parece. El fondo va a protestar. Te va a decir, no te voy a dar un waiver, te va a decir, interrumpo los próximos desembolsos. En fin, va a patalear, pero la plata es tuya. Es el gran riesgo que tiene el fondo. Una vez que, por eso los programas que empiezan con desembolsos importantes, eso que llaman front-loaded, son programas de muchísimo riesgo para el fondo, particularmente si te toca un gobierno como este, que dice, bueno, si a mí me apoya Trump, ¿qué me importa lo que diga el fondo? Indirectamente es lo que están haciendo, no tengo ninguna duda. Y sobre todo cuando Bessent vino a la Argentina. Ahí se llenaron la camiseta de aire y dijeron, vamos a hacer lo que nos da la gana. No tengo ninguna duda de que es así. Y por supuesto eso creó malestar en el fondo, también lo sé. Pero el fondo, en definitiva, como muchos organismos internacionales, le tienen temor a Estados Unidos. No a Estados Unidos, a Trump concretamente. Es decir que vos crees que efectivamente el gobierno tiene herramientas para, bueno, estar con este techo de la banda hasta el 26 de octubre. Bueno, la verdad que yo no sé hasta dónde llega el amor de Trump. ¿Te acordás de esa canción de los Beatles que decía, no, de los Bee Gees, creo que eran, Bee Gees? How deep is your love? ¿Cuán profundo es tu amor? Bueno, yo no tengo tan en claro hasta dónde llega el amor. Hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a torcerle la mano a todo el resto del mundo, porque en definitiva nuestra relación con el fondo en este momento no depende fundamentalmente de que Estados Unidos nos siga bancando. Cuando Bessent vino a la Argentina dijo, yo estoy acá y si ustedes siguen con este rumbo, léase, si cumplen con el programa y tienen un problema, pueden contar con el Tesoro. Pero como vos acabás de decir, nosotros no estamos siguiendo con el programa, estamos haciendo lo que nos da la gana. El presidente decidió que no compraba reservas. Además dijo ese disparate de cuando lleguen a la banda inferior, nadie pensó que eso era posible y de hecho no era posible. Martín. Pero sí, ahora, además de decirte que sos un romántico, Héctor, por la canción que pusiste como ejemplo, pero Héctor, si vos decís que los dólares son de Caputo, de Milei, lo que dio el fondo, ¿por qué haces hincapié hasta dónde llega el amor de Trump? Bueno, porque por supuesto que si el fondo, en vez de largar esos tweets como largó Julie Kozak, diciendo los apoyamos, qué sé yo, larga un tweet poniendo en duda el apoyo, está claro que la corrida es mucho mayor. Claro, sí. Con lo cual, evidentemente, la capacidad del fondo de embarrarte la cancha es muy grande. La plata es tuya, pero si el fondo dice una palabra negativa, la corrida no la para nadie. ¿Y hay malestar ahora en el fondo por todo esto que estamos comentando, de que no cumplieron que no compraron dólares? ¿Hay malestar ahora?
Sí, claro que hay malestar, no tengo ninguna duda de que hay malestar. Se están sintiendo como diciendo, bueno, pero empezamos con un programa, desembolsamos 12.000 millones de dólares y después 2.000 más, y ni siquiera hacen un esfuerzo para comprar reservas. En realidad, después apareció el Tesoro diciendo que las compraba, pero después la vendió una parte en todo caso, y apareció Kirno con el argumento risible, te diría, y esto me consta, de que no se preocupen, esta es plata del Tesoro, no es plata del fondo. La plata del fondo está bien guardada, la tiene el Banco Central. Sí. Como si en realidad los depósitos del Tesoro no fueran parte de las reservas, como si los dólares no fueran fungibles. Es una tontería lo que dijo en definitiva. No, pero aparte es muy impresionante porque el fondo no te pone los recursos del fondo, o en realidad ya son del Banco Central ahora, pero no te los contabiliza como reservas netas. Claro, entonces te están viendo la señal de que eso tiene que estar ahí afuera para pagarle al propio FMI, ¿no? O para cubrir vencimiento eventualmente de deuda, pero es muy impresionante que no te lo acepta como reservas netas. Te está diciendo no son tuyas, todavía no son tuyas, te está diciendo. Es muy impresionante. Yo no sé si es una tara del fondo, del staff y demás, porque no sé si anteriormente esto era así. ¿A Macri le hicieron lo mismo o lo contabilizabas como las reservas netas? Yo creo que lo contabilizabas como las reservas netas. Una pregunta, la verdad que no tendría que mirarlo en el programa, no me acuerdo, Maxi. Claro, pero y te pregunto esto, ¿no? Porque yo no creo que hoy hablemos de, bueno, pulsear el techo de la banda, sino que yo decía, ojo que está sin brecha cambiaria. Entonces, puede ser que mucha gente, particulares y empresas, interpreten que después del 26 de octubre van a ir a otro régimen cambiario y que el dólar inexorablemente va a tener que subir, por esto que hablamos, puede tener que acumular reservas, pagar vencimiento de deuda muy grande. Que eso se potencie porque si efectivamente vos tenés que vender a ese precio de oferta de 1.470, el riesgo país se va a disparar más todavía porque te van a decir, bueno, tenés menos posibilidad de tener los dólares para pagar la deuda, es decir, una especie de círculo vicioso. Pero en ese mecanismo yo decía, bueno, ojo que es como si no tuviera cepo, porque te están comprando en personas físicas. Hemos visto que hay mucho arbitraje con el dólar contado con liquidación. Por eso no hay brecha. Pero si no, la brecha se incrementará. Pero ¿no tenés el riesgo que más allá de una pulseada, que esto sea visto como una especie de oferta, viste, como los Black Friday que hay? Una oferta hasta el 26 de octubre, ¿no? De decir, bueno, porque el gobierno fue una flotación justamente para no defender un tipo de cambio fijo. Si ahora estás en el techo de la banda, estás en un tipo de cambio fijo. Claro que sí, tenés razón. En realidad era algo que se veía venir. Acordate que desde hace rato que todo el mundo especula con que esto cambia después de las elecciones. Y obviamente a medida que se acercan las elecciones, los mercados se adelantan. Con lo cual no es nada llamativo. A eso se agrega el resultado de la provincia de Buenos Aires, el error del gobierno de haberla nacionalizado, el escándalo de corrupción que hace que mucha gente se quede en su casa y dice, pero para votar por los corruptos de antes o los corruptos de ahora, me quedo en casa. Razón por la cual yo creo que el ausentismo fue tan grande en la provincia de Buenos Aires. De modo que todo esto es algo que sí, no sorprende por los errores que ha cometido el gobierno, ¿no? Martín. A eso se agrega la canchereada de Caputo. Ahora hay que esperar que Campeón compre, no que venda. O sea, que venda, perdón, no que compre. No, pero aparte yo lo que decía es que desde que Caputo dijo eso en los últimos 2 meses, julio, agosto, sí, rompiste la posibilidad de rearmar un carry trade, porque todo el que apostó al peso perdió fuertemente, los no residentes y los locales, sí, y por eso ahora, pegado al techo de la banda, no se ve que haya reposicionamiento en pesos. Digamos, por lo menos en los últimos días no se veía, entonces que sería con estas tasas de interés un negocio muy grande si le confiaran el techo de la banda. Entonces, no se ve cuál es el instrumento que le permite al gobierno dar vuelta a esta situación sin liberar el mercado cambiario, ¿no? Martín. Sí, Héctor, en los últimos días, un poco
en base a lo que estaba diciendo Maxi recién, de que ahora, aunque el dólar suba y vos tengas un rendimiento potencial en pesos para hacer en la tasa, el mercado no está poniendo nada ahí, o sea, no cree en eso y tenés caídas de los bonos como si no hubiera un mañana, ¿viste? Salvo a cualquier precio, un riesgo país llegando hoy ya a los 1.200 puntos. Evidentemente los inversores se dan cuenta de que la guita para ellos no está, ¿no? Y están priceando el impago de esos bonos. El fondo, ¿no se da cuenta de lo mismo? ¿No se da cuenta el fondo en este momento, como nosotros que estamos acá, fácilmente de que no es compatible el esquema de tipo de cambio, el pago de la deuda si no hay rollover? Y estamos yendo para el lado opuesto al rollover, estamos yendo a un riesgo país que va a que parecía zona de default. ¿El fondo no se da cuenta que su plata tampoco está? ¿No va a estar tampoco? Pero estoy seguro que se da cuenta. La pregunta es qué puede hacer. Una vez que se metió en este baile y a tan poco tiempo de las elecciones, es muy difícil que pida un cambio de rumbo. Sería un cimbronazo muy fuerte. El fondo, cada vez que tiene un programa con un país que tiene elecciones, se mete en un problema. Porque haga lo que haga, termina interviniendo en el proceso. Si critica, interviene para un lado. Si apoya, interviene para el otro. Yo hablo con ex colegas seguido, y a la pregunta de no se da cuenta, estoy seguro que se da cuenta, están todos muy preocupados, se agarran la cabeza. Y creen, varios me han dicho, que después de las elecciones de la provincia tendría que haber algún cambio, alguna especie de oxigenación, algo que permita decir, ok, vamos a cambiar en algo. Obviamente están todos muy disconformes con que el gobierno no haya comprado reservas cuando tenía la oportunidad de comprarlas. Es decir, cuando se lanzó el programa y empezaron el buen momento de liquidación de cosecha, etcétera, bueno, era el momento de comprar. Era el momento de dejar la arrogancia de decir vamos a comprar en el piso de la banda y de aceptar de que esto requiere un tipo de cambio más, digamos, con un peso menos apreciado, y aceptar tasas de interés más bajas y aceptar que la inflación no necesariamente se va a caer tan abruptamente, digamos. Pero no pueden hacer otra cosa, ese es el problema. No veo que puedan hacer en este momento. Es muy difícil que puedan hacer algo. A esto se agrega lo que decía él. Es cierto, le tienen temor a Trump. Fíjate que Estados Unidos tiene un proceso de revisión de la participación de Estados Unidos en los organismos multilaterales, incluyendo el fondo. Y si bien a mí siempre me pareció ridículo, lo escuché muchas veces cuando fui a Washington y almorzaba con ex colegas, yo estaba todo muy preocupado diciendo, bueno, pero el riesgo de que Trump se vaya del fondo existe. Yo decía, pero ustedes están delirando, ¿cómo se va a ir de Estados Unidos del fondo? Me dice, no, es que nosotros no estamos delirando, lo que están delirando son los que están en el gobierno, me dice, pero estaban todos muy preocupados. Y había un documento que se llamaba Agenda 2025, que sacó un grupo de derecha, un think tank de derecha, en el cual participaban funcionarios actuales del gobierno y hablaban de el abuso del Fondo Monetario respecto a el dinero americano, y la necesidad de que Estados Unidos pusiera límites a eso y eventualmente se fuera. En fin, son cosas muy delirantes lo que están pasando, pero están pasando cosas que no pensábamos que podrían pasar. Héctor, te hago la última de mi parte. ¿Qué salida ves, no? Porque si uno ve un poquito la historia, y las crisis obviamente terminan cuando vos tratás de defender un tipo de cambio fijo, ¿no? Ya sea con reservas, con tasa de interés, con todo junto. Nosotros veíamos hasta ahora, bueno, un dólar que flotaba hacia arriba, porque era lógico, menos Milei o Caputo, y no sé si Caputo lo pensaba, pero menos ellos, todos sabían que en la segunda parte del año la flotación iba a ser ascendente, y por eso le decían, che, comprá, campeón, en la primera parte del año, porque en la segunda parte del año no vas a tener la oferta, levantaste el cepo al dólar, la demanda va a ser grande, salvo que vos seas alguien que genera una confianza que no generó nadie hasta ahora, que ingresen todos los dólares del colchón, que la cuenta capital te lluevan los dólares como loco.
la tendencia era hacia arriba, pero aparte lo veías en la economía real, decías, pero bueno, siempre que en la Argentina salió más barato, no sé, tomar un café en Madrid que en Garín, bueno, obviamente algo pasa, algo no cierra, salvo que lleguen capitales como locos, como en los 90, qué sé yo, que te dura, no sé, 10 años, 8 años. Ahora, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Cuál es la salida? ¿No? Porque si el gobierno no tuviera este techo, bueno, está bien. ¿Cuál es el problema de que el dólar vaya hacia arriba, como vino desde 1100 a 1000, ahora casi 1500? Si no hay un traspaso a precio relevante, se te va acomodando aparte, eso te genera, un poco te cierra la brecha externa, un poquito menos de viaje al exterior, un poquito menos de... Y además, bueno, en ese contexto, y bueno, tal vez, viste, podés en algún momento empezar a generar cierta credibilidad de que no vas a caer en default porque compras. Ahora tenés que defender un techo. Me imagino que después el gobierno no tendrá más techo. No sé, ¿qué salida ves vos? ¿No? Porque siempre pensamos las crisis como devaluaciones discretas, ¿no? El dólar te salta, como le pasó a Macri, no sé, 50%, o te salta 20% de golpe. Ahora no, estamos viendo, es cierto que desde el principio de agosto el gobierno está suavizando la tendencia, interviniendo en dólar futuro como loco, estallando la tasa, vendiendo dólar del tesoro desde el 12 de agosto pasado. Pero bueno, no es una tendencia que hasta ahora venía de flotación. Ahora, si vos le ponés el techo ahora acá y te bancás un mes en el techo, es como la olla a presión, digamos. En algún momento va a ser algo distinto. Entonces, ¿qué salida? ¿Ves alguna salida o el gobierno ya tiene que defender este techo ahora porque se comprometió, está con el fondo, si no pierde toda la reputación? Pues yo decía, si no tuvieras el techo, y bueno, y seguís flotando, y seguirás flotando hasta, y en algún momento a 1.600, 1.700, por ahí la demanda de dólares es mucho menor, y si no se traspasó a precio, y por ahí hasta reactivás economías regionales, generás otra cosa, digamos, distinta en la economía real, ¿no? Y te ceñís a tu ancla, que es la fiscal, que es la monetaria. Pero ¿cómo ves la salida? ¿Qué podría hacer el gobierno? Pues si no va a terminar igual que siempre, que defendiendo un tipo de cambio, con tasa de interés, con futuro, con todo, y después librando. Bueno, Maxi, pero hay un elemento que tenés que mencionar también, que es el político. El gobierno debe querer arrancar las hojas del calendario, llegar al 26 de octubre, llegar al 26 de octubre y tener un resultado como el que esperaba tener hace un mes. Depende mucho de eso. Si yo me puedo imaginar que el gobierno va a sacar un, no sé, 40 y pico % de votos, que va a haber un espaldarazo de la sociedad a todo lo que viene haciendo, bueno, es un escenario diferente, tal vez funcione. No me extrañaría de que, digamos que las expectativas del mercado van a cambiar. Ahora, si el resultado no es tan bueno como el esperado, yo la verdad que estimo que no va a ser tan malo como el de la provincia de Buenos Aires, pero que el gobierno va a encontrarse con un resultado en el cual va a tener que negociar con los que estuvo insultando hasta todo este momento y ninguneando y haciéndole trapisondas. De modo que, no sé, depende del resultado electoral. Ahora, el tema es, ¿llegamos a octubre, al 26 de octubre, con este esquema? ¿O el gobierno va a estar obligado a reimponer el cepo o a hacer algo por el estilo? Pero ese sería el peor escenario. Ese es el peor escenario, por supuesto que sí, es un peor. Bueno, peor sería... Lo único que falta es que le ponga el techo, que tenga la tasa explotada y que le ponga cepo. Bueno, ahí sí que generás ahí sí que la brecha se va a ampliar, ahí sí que va a ser un escenario. Sí, por supuesto. Bueno, pueden llevar las tasas a niveles estratosféricos, sí, lo cual evidentemente transmite pánico, está lejos de calmar, pero bueno, evidentemente pueden secar la plaza. No sé qué es lo que van a hacer, están en un gran problema que se fabricaron ellos en buena medida, por esta arrogancia de un plan económico que ellos asumían de que era perfecto, era el mejor de la historia y no sé qué historia más. En fin, ahora yo creo que lo mejor que puede pasar es que llegue el 26 de octubre lo antes posible y que el resultado sea relativamente bueno para el gobierno. Eso puede ser que cambie un poco la expectativa, que la mejore. Ahora, si va a ser así, la verdad que no lo sé.
Vos decís que eso les da una chance que están jugando un pleno a que puedan salir por las buenas. No significa que por las buenas significan que van a volver al dólar de 1100, sino que por las buenas significa que si ganan, puedan decir, bueno, ahora porque ganamos, hay poder político y demás, ya vamos a una flotación libre, y esa flotación libre le permita al mismo tiempo empezar a comprar ya al Banco Central y al Tesoro, y bueno, vayan a otro equilibrio de dólar-tasa, pero por las buenas, no por las malas. Si el gobierno no lo hace por las buenas, el mercado lo va a hacer por las malas, y va a haber un overshooting, no tengo la menor duda, y va a ser un desastre. Por eso, la verdad que el gobierno está en una situación muy complicada. Tomar cualquier medida como la que está sugiriendo en este momento es admitir que el programa les está haciendo agua, en el mejor de los casos, digamos, y probablemente les reste algunos votos, que no les sobran ya. Con lo cual, no sé qué es lo que van a hacer. Yo creo que este es un gobierno muy particular, con un presidente que tiene una personalidad colorida, digamos, y muy, muy cabezadura. De modo que confía mucho en su relación con Trump, y yo creo que está abusando de esa historia. Así que no sé, no sé. Te digo que estamos todos muy preocupados, y el gobierno claramente se equivocó al levantar el cepo anticipadamente para personas físicas. Hubiera sido mucho más razonable que lo levantara para las empresas, y mantuviera el cepo para las personas físicas hasta después de las elecciones. Pero bueno, eso ya no lo hizo. Evidentemente estamos en un serio problema y no sabemos cómo va a llegar el gobierno hasta el 26 de octubre. Te hago la última. ¿Tenés una última, Martín, vos? No, Maxi, anda nomás. Te hago la última, ahí está, más política, ¿no? Vos estás en Europa, ¿no? Estás en Ginebra. Héctor, ¿dónde en este momento? Ginebra. En Ginebra estás. Bueno, lees toda la prensa internacional y demás, ¿no? Ahora todos están, bueno, la derrota electoral del gobierno y además el caso de Españolo, corrupción, Karina Milei y demás. ¿Cuál sería políticamente para vos la salida, ¿no? Conociendo, has transitado, viste, el gobierno de Cristina, después el de Macri, tenés mucha experiencia, aparte de cómo ven desde afuera, ¿no? La política argentina. Estábamos mostrando hoy la nota de Wall Street Journal que replica la de Bloomberg, que dice que la hermana del presidente, a la cual el presidente llama el jefe, es un pasivo, ¿no? Una carga hoy para el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es un poco la salida? Porque antes Milei con la motosierra y diciendo fenómeno barrial y yendo por todo el mundo, supuestamente generaba confianza en los mercados. Hoy, al contrario, espanta. Hoy genera eso, esa actitud del presidente aislado, es la que genera dudas por todos lados. Pero ¿cuál podría ser la salida sin perder la identidad que tiene Milei? Porque tiene una impronta muy distinta a la que tenía Macri, por ejemplo. Sin duda, pero lo que generaba confianza no era la motosierra, era el apoyo popular que tenía la motosierra. Eso es lo que más llamaba la atención. Este tipo blandiendo una motosierra parecía un loco, pero la gente lo apoyaba. Todas las encuestas estaban clarísimas respecto a eso. Con lo cual, lo que la sensación que había en el exterior es: esto es un milagro. En ningún país del mundo se puede reducir el déficit un 5% del producto, y además que te aplaudan y que te apoyen, y está bajando la inflación muy rápidamente. O sea, la verdad que lo que generaba era una expectativa muy positiva de que Argentina hubiera cambiado milagrosamente, te diría. Efectivamente, era un país harto de todo lo que venía atrás, pero ahora, digamos, yo creo que le golpea muy fuerte al gobierno y a todos nosotros esto de el 3% y Karina, etcétera, porque más allá de que es un incidente que, si querés, comparado con la corrupción kirchnerista parece menor, la verdad que lo que es una desilusión enorme. Además, como el presidente sembró rencor, odio, bronca por maltratar a todos los que podían ser sus aliados, y eran sus aliados en realidad, hay mucha gente pasándole factura. Con lo cual, yo creo que está cosechando lo que sembró en el peor momento.
espero que haya la grandeza de parte del sector de la oposición de agarrar y no necesariamente vengarse, y de que el presidente, por otra parte, se baje de ese pedestal y acepte de que en realidad hay cosas que tiene que negociar. No estoy hablando con los kirchneristas, estoy hablando de negociar con un sector muy importante porque lo llevó al gobierno en realidad. Sí, los potenciales aliados, con lo que era Juntos por el Cambio, sí, por supuesto. Macri, los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, de Corrientes, digamos, los que lo apoyaron, lo que dieron los 160 votos el año pasado y hoy tiene 80 para defenderlo veto. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Esa parte, yo espero que haya tiempo como para eso y que sobre todo que el gobierno quiera hacerlo. Yo hasta ahora no veo eso claramente, pero bueno, en todo caso, espero que siempre uno confía en la racionalidad, ¿no? Aunque la verdad que Milei no da mucha imagen de una persona muy racional. Pero bueno, qué sé yo, esperemos que, no sé, que... Maxi, yo estoy tan preocupado como vos. La diferencia es que yo tengo la piel afuera y no adentro, pero preocupación es la misma.